pueden visualizar, identificar en la parte, en el extremo derecho de su pantalla. De esa forma yo voy a ir haciendo preguntas, pidiendo la retroalimentación de ustedes y la confirmación de la información que yo estoy transmitiendo se comprenda de forma correcta, y también a través de ese chat pueden hacerme llegar sus consultas, sus dudas y las respuestas a las preguntas que voy a ir formulando. El día lunes iniciamos el curso de gestión pública, estudiando los conceptos de gestión pública, pero primero hicimos un repaso, ¿se acuerdan? De lo que significa el Estado, los elementos de Estado, los tipos de Estado, ¿no? La definición de Estado. Luego pasamos a conversar acerca de la diferencia entre la administración pública y la gestión pública. ¿Qué más analizamos, estudiamos el día lunes? Que se acuerden, que me puedan escribir al chat. Ya les di yo algunos ítems, haciendo una recapitulación de lo que hemos repasado el día lunes para que no se nos olvide. Alumnos, ¿qué más vimos el lunes? Que me puedan escribir al chat. Vimos la diferencia entre administración pública y gestión pública, y después de eso, ¿qué más vimos? ¿Quién me ayuda en el chat o a través del audio? ¿Sí? ¿Alguien? Bajen las manos. Revisamos las tendencias de la gestión pública, ¿cierto? Y luego hablamos en la segunda parte del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿se acuerdan? Sí estuvieron presentes el lunes, ¿verdad? Levanten la mano quién estuvo presente el lunes. ¿Y quién estuvo presente el lunes? Alumnos, Johnny, ya, ¿quién más? Jaycee, Johnny, ya. ¿Y ya se olvidaron lo que vimos el lunes, alumnos? Claro, Jessica, ejes y pilares de la modernización. También revisamos la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, ¿cierto? Y estuvimos compartiendo algunos, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Relacionados a cómo los ejes de la modernización lo podíamos encontrar implementado ahora de un tiempo a esta parte en la gestión pública. ¿Se acuerdan? Vimos el gobierno electrónico, ¿no? Y entre otros ítems. Bueno, eso fue la clase número 1. Ahora tenemos la sesión número 2, en donde vamos a abordar el tema políticas públicas y planeamiento estratégico. Para eso necesito el apoyo de un alumno que haga lectura de los objetivos de la clase de hoy, por favor. Algún alumno que prenda su micro para darle el pase y me ayude con la lectura de los objetivos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién me ayuda? Patricia, Johnny, Jessica. Jessica, te escuchamos. Te escuchamos, Jessica. ¿Tus compañeros te escuchan? Porque yo no puedo escucharte si es que ya activaste tu micrófono. ¿Me confirman en el chat, por favor? No se le está escuchando, solo se le está escuchando a usted, licenciada. Sí, Jessica, ya activaste tu audio porque ni yo ni tus compañeros podemos escucharte. En todo caso, si puedes refrescar la página y volver a encender tu audio porque no te escuchamos. Jessica, ¿estás ahí? ¿Algún compañero que quiera apoyar a Jessica en la lectura de estos objetivos, por favor? Y en algún otro momento le daremos el pase para que nos apoye. No puedes ingresar a dónde, Jessica, porque ya estás conectada en el Meet. ¿A dónde no puedes ingresar? Jaycee, ¿puedes ayudar a tu compañera a dar lectura a los objetivos, por favor? Sí, lo digo. Buenas noches. Buenas noches. Número 1, revisar conceptos relativos a la definición, características y tipología de las políticas públicas en el Perú. Número 2, comprender el ciclo de las políticas públicas en el Perú y la construcción de los indicadores en las diferentes etapas. Y 3, conocer Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
las funciones de órgano rector, el CEPLAN, la Política Nacional de Planeamiento Estratégico y la Visión al 2050. Perfecto, muchas gracias, Jessy, por tu apoyo y también por darle soporte a tu compañera. No te preocupes, Jessica, ya Jessy nos ha apoyado, pero en algún otro momento que necesite la participación de otro estudiante, le voy a ceder la palabra. Ya, de repente en ese espacio de tiempo puedes darle solución a tus problemas técnicos. Como bien le ha dicho Jessy, estos son los 3 objetivos de la clase. Recordad que siempre iniciamos mencionándolos, ¿no? Para tener claro a dónde apuntamos hoy, ¿no? A dónde apuntamos hoy al cerrar la clase. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la sesión pasada estudiamos las diferencias o revisamos las diferencias entre la administración pública y la gestión pública? ¿Quién me escribe en el chat qué es, así, en pocas palabras, la administración pública? Para hacer un recuento y también diferenciarlo con las políticas públicas. ¿Qué es la administración pública? ¿Es el conjunto de qué? Alumnos, ¿conjunto de qué? ¿Qué es la administración pública? Dijimos que era el conjunto de actividades o de instituciones públicas. ¿Qué dijimos? ¿Qué era la administración pública? Actividades. No, dijimos ¿No? que, estimada Jessy, el conjunto de actividades que realizan las instituciones públicas es la gestión pública, pero la administración es el conjunto de esas instituciones públicas, ¿cierto? A nivel nacional, que comprende las entidades sectoriales, locales, provinciales, en general, todas las instituciones públicas del Perú en su conjunto comprenden la administración, pero la gestión es el conjunto de acciones o actividades que realizan esas instituciones para conseguir o para aspirar al cumplimiento de sus metas institucionales, ¿correcto? Entonces, no confundamos. Administración pública son el conjunto de instituciones públicas y la gestión pública es el conjunto de acciones y actividades de quienes, de esas instituciones públicas. ¿Quedó claro? ¿Está claro o alguna pregunta? Está claro, ¿verdad? Lo que me interesa es que hayan comprendido. Sí. Sí, sí, está claro. Ok, perfecto, Jessica, gracias por tu confirmación. Entonces, ahora que hemos repasado cuál es la diferencia entre la administración y la gestión pública, ya estamos en las condiciones para poder revisar el concepto de las políticas públicas y no confundirlos entre sí, tenerlo súper claro, así sea de manera puntual, breve, con nuestras propias palabras, pero es importante que manejemos en este curso la diferencia entre estos 3 conceptos: administración, gestión pública y políticas públicas. Entonces, vamos a partir de lo que nos dice la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? Que las políticas públicas es el conjunto de objetivos, de decisiones, de acciones que lleva a cabo o ejecuta un gobierno para solucionar problemas que en un contexto y que en un momento determinado se han considerado prioritarios, ¿no? O sea, en pocas palabras, las políticas públicas son las decisiones que toma el gobierno frente a un problema público para intentar resolverlo. Vamos a poner un ejemplo de una política pública. ¿Qué pasó, alumnos, en el COVID? ¿El COVID se convirtió en un problema público o se quedó, digamos, en el ámbito de un problema privado? ¿El COVID se convirtió en una pandemia? Por supuesto que sí, pero se convirtió en un problema público de especial relevancia. José, ¿quieres participar? Una consulta. Sí. Las políticas son políticas una política pública, ¿es una política que le impone el gobierno de turno o son políticas de Estado? Ahorita vamos a hacer la diferencia en cuanto terminemos la explicación, José, entre las diferencias entre políticas de Estado, que lo tenemos en esta sesión del día de hoy, y entre las políticas de gobierno. Vamos a explicar las diferencias, pero por el momento quisiera que nos centremos en seguir revisando el concepto
de políticas públicas y en su momento vamos a definir las diferencias. ¿Está bien? Ok, gracias. Gracias. Entonces, estábamos hablando en la intención de ejemplificar acerca del COVID, ¿no? El COVID en su momento fue un problema de salud pública en nuestro país y en general en el mundo entero, pero vamos a enfocarnos en el país, ¿correcto? Jessica lo ha confirmado exactamente. Se convirtió en un problema público, ¿no? Y un problema público merece la intervención inmediata del gobierno para hacerle frente, para solucionarlo, porque ese problema público en su debido momento estaba poniendo en riesgo la vida de miles y de millones de ciudadanos peruanos, ¿no? Entonces, como en su momento fue un problema que afectó a un conglomerado y a una mayoría de nuestra población, se convirtió en un problema público, en un problema que prácticamente encabezó la agenda pública y que mereció la inmediata intervención del gobierno, ¿correcto? La pregunta es, ¿a través de qué decisiones y de qué acciones el gobierno enfrentó ese problema? Ustedes que se acuerden, ¿de qué manera el gobierno, a través de qué acciones enfrenta el problema del COVID o la pandemia del COVID? Desde varias aristas lo podemos enfocar. Yo les lanzo dos aristas o dos enfoques y ustedes me pueden dar el ejemplo en el grupo o abriendo su micrófono. Por ejemplo, en el caso del ámbito laboral, del ámbito del trabajo, ¿no? Se publicó una norma que estableció la obligatoriedad del teletrabajo o trabajo remoto en las instituciones públicas. ¿Sí o no? Sí, sí. Correcto. Entonces entendemos que, por ejemplo, la intervención del Estado de normar y generar la obligatoriedad del cambio de modalidad presencial a una modalidad de teletrabajo con el objetivo de evitar la propagación del COVID, esa sumada a otras decisiones fueron un conjunto de políticas públicas para atender un problema público. Ejemplo de política pública, la obligatoriedad del teletrabajo en el tiempo en que se consideró una emergencia sanitaria, la pandemia del coronavirus, ¿no? Otro ejemplo, ya, Jair, creo que estoy pronunciando de forma correcta tu nombre, acaba de manifestar otra acción importante, ¿no? El gobierno, a través de una serie de normas, declaró el estado de emergencia en el Perú. Y lo declara, ¿por qué? Porque efectuar la declaración del estado de emergencia, y seguramente ustedes lo saben, algunos de ustedes lo saben, genera ciertas flexibilidades para que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, por ejemplo, puedan hacer modificaciones en su presupuesto, puedan, por ejemplo, realizar procesos de contratación directa, ¿no? Entre otros metodologías o sistemas que permitan atender un problema público con mayor celeridad. Pero Jair ha dado otro ejemplo de cómo el gobierno en ese momento enfrentó el problema público del COVID a través de una declaración del estado de emergencia, que como sabemos se prolongó durante varios meses debido a la magnitud y a lo complejo que fue enfrentar el problema público del coronavirus. ¿De qué otra forma el gobierno atacó o enfrentó al coronavirus? Por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿qué medidas efectuó para combatir la pandemia en el ámbito de la salud, en el ámbito de la infraestructura o del personal médico? Ya, correcto, Jessica ha dado una idea, ¿no? Por ejemplo, se normó de forma obligatoria el uso de mascarillas, la distancia social se normó, ¿no? El lavado de manos, la prohibición del contacto físico directo, ¿no?
Pero en el tema, por ejemplo, del personal médico, no sé si alguno de ustedes tiene familiares o tuvo familiares que trabajaron en el COVID, que están vinculados al área de la salud, médicos, enfermeras, ¿no? Y como ustedes recuerdan, hubo mucho déficit y mucha necesidad de personal médico, ¿no? Porque había personal vulnerable, porque no habían especialistas. Entonces, el gobierno lo que promovió es un régimen especial de contratación del personal. ¿Se acuerdan del CAS COVID? Por ahí algunos que tienen familiares médicos, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿la reglamentación de este tipo de régimen laboral especial podríamos calificarlo como una política pública para enfrentar un problema público? Correcto. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan más allá del concepto es, a través de los ejemplos, ¿se entiende qué es una política pública? ¿Se entiende cómo nace, qué enfrenta y cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Se ha entendido con el ejemplo? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden al final de la clase, ¿no? Que las políticas públicas son decisiones que toma el gobierno para enfrentar un problema público, ¿no? He hecho este ejemplo del coronavirus porque como fue en su momento un problema de salud pública muy grave, las medidas y las acciones, decisiones que dictó el gobierno fueron desde diferentes ámbitos. Fueron desde el lado de la salud, fueron desde el lado laboral, ¿no? Fueron desde el lado asistencial. ¿Por qué asistencial? ¿Se acuerdan ustedes que cuando inicia la pandemia del coronavirus y pasan varios meses ya de confinamiento social, que por cierto el confinamiento social también se reguló y se obligó en todo el territorio nacional, no era facultativo, todas las personas estaban obligados a realizar el confinamiento social, se brindan asistencias económicas a través de subvenciones económicas, principalmente de dos tipos, ¿no? Para las personas naturales, por ejemplo, que eran trabajadores independientes, ¿se acuerdan que se armó un padrón y a esas personas se les dio una subvención única y después de algunos meses más se les dio otra subvención? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que, correcto, los nombres de los bonos no los recuerdo exactamente ahora, pero fueron varios bonos, ¿no? Fueron bonos destinados a las personas con trabajos independientes, ¿no? A los grupos vulnerables. Otro ejemplo de política pública en el COVID se refirió al apoyo o al rescate de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que para evitar que incumplan con el pago de las planillas, el gobierno promovió una decisión, ¿no? Promovió una política pública y la implementó. ¿Se acuerdan cómo se llamó ese programa? Que le otorgó a las empresas un subsidio para poder generar o para que estas empresas, primero, que no cumplieran sus obligaciones financieras ante las entidades públicas y también para que no se generara políticas masivas de despido. Correcto, Jessica, Reactiva Perú, ¿no? Reactiva Perú en su momento fue un programa que previa calificación de empresas pequeñas y medianas intentó inyectar liquidez o inyectar dependiendo del número de trabajadores, etcétera, esas empresas para evitar los despidos laborales y para evitar también el incumplimiento de las obligaciones financieras con los bancos, ¿no? Porque se acordarán ustedes que, por ejemplo, ¿qué pasaba en el caso de los restaurantes? ¿Qué pasaba en el caso de los restobares, ¿no? De todas estas empresas que ya no podían operar con normalidad o simplemente no podían operar a causa del COVID, correcto. Muchas de ellas incluso quebraron, ¿no? A pesar de los subsidios del Estado, muchas empresas que recién estaban haciendo en el contexto entre enero, febrero y marzo del 2020, finalmente quebraron, ¿no?
Entonces, un poco para cerrar esta parte de políticas públicas, lo vuelvo a repetir una vez más para que quede súper claro porque es uno de los objetivos de hoy. Así como hemos hablado de el COVID como un ejemplo ilustrativo para poder nosotros mismos con nuestras propias palabras encontrar, identificar cómo podemos caracterizar una política pública, en mi opinión, lo mejor es a través de un ejemplo, ¿no? Y así como hemos dado el ejemplo del COVID, podemos hablar de otro problema público, como por ejemplo no lo sé, la educación pública, ¿no? Podemos hablar de las brechas en agua y alcantarillado. O sea, podemos escoger un problema público y hacer este ejercicio que nos permita identificar las políticas públicas que se dieron en un contexto determinado para enfrentar un problema. Correcto, Jessica, existieron muchas empresas, sí, bueno, la inversión privada, también el índice de la inversión privada se disminuyó, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Porque muchos proyectos de inversión se paralizaron, ¿no? Sí, no era un escenario, el COVID para el mundo no fue un escenario para nada beneficioso ni auspicioso para el desarrollo, ni para la generación de inversión privada. Bueno, hasta acá está claro, ¿verdad? Para seguir hablando de las políticas públicas. Perfecto, seguimos. Entonces, vamos a revisar rápidamente las características de las políticas públicas, ¿no? Y yo voy a empezar por la segunda, que es el resultado de una acción gubernamental. Y yo les quiero hacer una pregunta para que ustedes me respondan sí, no y por qué. ¿Las empresas privadas estarán facultadas a promover y ejecutar políticas públicas o solamente es competencia del Estado a través de sus instituciones? ¿Qué me dicen? ¿Sí, no? No, correcto. ¿Alguna otra idea? No, correcto. ¿Por qué? Si bien es cierto, durante los últimos años se ha ido promoviendo en el sector privado este enfoque que ustedes conocen como responsabilidad social, sostenibilidad, ¿no? Las empresas ahora están mucho más involucradas que antes, correcto. Responsabilidad social, empresarial, es un concepto que está en boga no hace más de 10 o 15 años, ¿no? En el que promueve que las empresas privadas contribuyan al desarrollo de las comunidades que se encuentran cercanas a su centro de operaciones, ¿no? Que se preocupe no solo en generar rentabilidad, sino en generarle a la par un beneficio directo a las comunidades directas o indirectas de su área de influencia. Pero no tenemos que confundir esa participación o esa promoción de la empresa privada. Por ejemplo, vamos a pensar en un problema de salud público, que normalmente cada año se hacen campañas de prevención, campañas de vacunación, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la anemia, ¿no? Ustedes saben que existe una política pública de combate contra la anemia, ¿no? Por ejemplo, cuando en Caliwarma te dan a los alumnos, les dan sangrecita o les dan alimentos con componentes que combaten la anemia, sulfato ferroso, entre otros, están alineados a la política pública de combatir la anemia, ¿ya? En ese contexto vamos a pensar que en un centro poblado o en un distrito, una empresa agrícola, por poner un ejemplo, le brinda apoyo a una posta médica con movilidad, con insumos, ¿no? De repente con un parcial financiamiento para llevar a cabo esa campaña o ese número de actividades en beneficio de la comunidad. Entonces, ahorita te doy el pase, José. Por muy buenas que sean las intenciones y la participación del sector privado en acciones de proyección social o en coparticipación con el Estado, ellos no tienen la potestad de
llevar a cabo o de ejecutar políticas públicas. Lo que hace normalmente el sector privado, como las organizaciones no gubernamentales, como las entidades de cooperación internacional, que es brindar apoyo, brindar soporte, ¿no? Pero las políticas públicas es una facultad estrictamente gubernamental. ¿Por qué? Porque esas políticas públicas, si bien es cierto, son decisiones del gobierno, para su obligatoriedad o para su puesta en funcionamiento tiene que existir una norma que provea de esa entidad pública, que lo oficialice, que lo regule, que lo norme y que lo haga obligatorio, ¿no? Y esa facultad inherentemente le corresponde a la acción del Estado, a la acción de un gobierno en un momento determinado, ¿correcto? Ese es el concepto que podemos dar de la segunda característica de las políticas públicas, la facultad de promoverla, de instaurarla, le corresponde única y exclusivamente al gobierno en su momento y en general al aparato público como tal. ¿Querías hacer una pregunta? Hola, José. Hola, sí, mi pregunta respecto a lo que estabas comentando de las políticas como política de Estado, o sea, respecto a la empresa privada, eso va a requerir de acuerdo a si es una empresa privada que es el intercambio de obras por impuestos y si en todo caso es una empresa como una mina o una empresa mega grande, una mega inversión de índole ya de gobierno central, podría ser, ¿cómo se llama? Bueno, obras por impuestos, como te dije, o en el caso de, ¿cómo le llaman? Un apoyo Asociaciones social, ¿no? público-privadas es otra Claro, modalidad de inversión donde claro, participa el sector privado. exacto, o apoyo al ámbito rural, lo local que ellos tienen, ¿no? Que esa empresa tiene. Mi pregunta es, Sí. ¿están esas inversiones o esas gestiones que se hacen de inversión de estas empresas, se alinean a las políticas de Estado de la región, en el caso de región, gobierno central o gobierno local, se alinean a ese tipo de políticas o simplemente son cosas que, bueno, se me ocurre yo entré y recién acabo de entrar al gobierno y se me ocurre hacer, no sé, pues una posta médica o no sé, que me faltan 10.000 paracetamoles o algo por el estilo, ¿no? Mi pregunta es, o sea, ¿cómo se alinea eso? ¿Cómo defino eso? Ujú. ¿Cómo conceptualizo eso? Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, yo te encantada de responder tu pregunta dando un poco de contexto antes de ir al punto central. Tú acabas de mencionar obras por impuestos y asociaciones público-privadas, que son dos modalidades de inversión pública, además de la contratación pública nacional como la conocemos, en la cual el sector privado está facultado, de acuerdo a las normativas que regulan estas inversiones, para, en el caso de las obras por impuestos, le permite ejecutar, financiar y ejecutar una obra pública a cuenta del pago de sus impuestos, ¿correcto? Y normalmente, como tú lo dices, lo ejecutan las grandes mineras, ¿no? Telefónica, grandes empresas que tienen ese colchón para poder financiar obras de gran envergadura. Ahora, en el caso de las asociaciones público-privadas, el sector privado participa en mayor o menor nivel, que puede ser ejecutando propiamente la obra, brindando parcialmente el presupuesto, pero con un encargo de que el Estado le va a dar una concesión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de carreteras, ¿no? Se puede concesionar a cargo de que la empresa privada lo ejecute y que ésta administre la concesión por 20 años, por 30 años, por 50 años, de acuerdo al término de esa intervención. Pero la titularidad de
¿quién define en qué se va a invertir, en qué proyectos públicos se van a invertir? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de Arequipa, ¿no? De Arequipa. Entonces, hay una empresa minera X que está interesado en, a través de la modalidad de inversión de obras por impuestos, financiar la ejecución de un hospital de nivel 2 en un área área de influencia, ¿no? En un área cercana a su comunidad. Correcto, pero ellos, si bien es cierto, participan a través de Proinversión de acuerdo a las normas que tiene y ha publicado Proinversión, pero la titularidad del punto donde se va a invertir, de la obra pública que se va a financiar, la cartera de inversiones es el nombre correcto, lo tiene Proinversión, que es una entidad pública. Entonces, no es que la empresa privada, a su parecer, puede ejecutar, digamos, sin ningún tipo de regulación, esta obra, esta escuela. No. Tiene que seguir todo un procedimiento de calificación y de participación con Proinversión, donde Proinversión, en coordinación con esta empresa, ¿no?, define cuál va a ser la inversión que esta empresa va a financiar parcial o totalmente, pero siempre la titularidad de esa inversión, siempre la tiene Proinversión como representante del Estado, ¿no? Y la empresa privada está obligada, si es que quiere invertir a través de esa modalidad, a sujetarse a los procedimientos y los alcances de esa entidad. ¿Respondí tu pregunta? ¿Está todo claro? Sí, ok, gracias. Gracias. Ya, seguimos. Entonces, otra de las características es que las políticas públicas están orientadas a metas, ¿no? Por ejemplo, seguimos con el caso del COVID, ¿no? Cuando se hicieron públicas y se normaron estas políticas públicas para enfrentar el COVID, obligatoriamente se tenían metas que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la obligatoriedad del aislamiento social, se tenía como una de las metas disminuir el índice de contagios diarios. ¿Se acuerdan que en esa época diariamente salían reportes de la Gereza, del MINSA, sobre el número de contagiados, el número de fallecidos? ¿Se acuerdan que esas estadísticas eran el pan de cada día en los medios de comunicación en esa época? Y que empezó con 5 contagiados y en el ya teníamos 10.000, 15.000, 30.000, hasta que llegó un punto en el que era un poco más difícil de cuantificar. Pero a lo que voy es que las políticas públicas que el Estado, que el gobierno en esa época dictaminó y reglamentó, estaban orientados en ese contexto a disminuir el avance o a disminuir el porcentaje de contagiados, de fallecidos, ¿no? Digamos, de disminución o de afectación a grupos vulnerables. O sea, siempre están orientados a cumplir una meta, a cumplir un objetivo para reducir, para mitigar el problema público que están enfrentando, ¿no? Ahora, otra de las características, alumnos, de las políticas públicas es que estas tienen que ser integradas y tienen que ser continuas. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si estaban de una edad en la que de repente no lo recuerdan, yo lo recuerdo algo por ahí, el terremoto que se dio en Pisco en el 2007, ¿no? Un terremoto de los más recordados en los últimos años en nuestro país, ¿ya? Entonces, como todo evento de desastre natural, nos agarró fríos, ¿no? Se dio de un momento a otro, no existían muchas de las condiciones de defensa civil que están ahora, ¿no? Incluso a partir de ese evento se reglamentaron y se reforzaron varias instituciones como el INDECI para que se pueda afrontar de forma adecuada este tipo de desastres naturales. Pero a lo que voy, ¿no? La relación con la integración y la continuidad. Cuando existe un desastre o un evento de este tipo,
Las autoridades, después de algunas horas, brindan una conferencia de prensa, ¿cierto? Es lo normal, para informar a los medios de comunicación y a la población en general qué acciones se están tomando, ¿no? Para informar las estadísticas, cuántos fallecidos, cuántos muertos, las réplicas, para pedir apoyo al gobierno central. Sí, es normal, eso se hace en cualquier evento de desastre natural. Pero en ese contexto determinado, en ese momento de apremio, de angustia, de desesperación, por ejemplo, el alcalde provincial de Pisco, por poner un ejemplo, no digo que sea verdad, en ese contexto, al día siguiente del terremoto, pudo haber manifestado, ¿no? Vamos a, no lo sé, vamos a adquirir 15,000 carpas o 15,000 kits de atención para los damnificados, ¿no? O vamos a subvencionar, vamos a poner el caso, ¿no? 1,000 soles para cada familia damnificada que esté previamente empadronada, ¿no? Pero esa sola declaración, la sola declaración de la autoridad, sin un documento oficial que lo norme, que lo oficialice, que lo haga mandatorio y obligatorio, la sola declaración no implica una política pública, ¿no? La política pública, como lo vuelvo a repetir, si bien es cierto, son acciones y decisiones de un gobierno para enfrentar un problema, pero tienen que tener una base legal que, por ejemplo, garantice su financiamiento, sus objetivos, sus indicadores, ¿no? No podemos solamente basarnos en una declaración bajo un contexto determinado. Y sobre todo que estas acciones o estas políticas públicas tienen que tener una continuidad, ¿no? Tienen que tener una integridad en un sentido de que no pueden ser acciones aisladas, tienen que ser acciones concatenadas, acciones que se complementen, que estén apuntando hacia un mismo objetivo, que es mitigar o resolver ese problema público. Y finalmente, la cuarta característica, que es lo que ya resulta evidente, ¿no? Que si el gobierno en su determinado momento promueve, publica una política pública, es porque tiene una preocupación para resolver el problema, ¿no? Ningún gobierno va a reglamentar o va a implementar una política cuando el problema público no es de su interés, cuando el problema público no afecta a una mayoría, cuando el problema público no es prioritario, ¿no? Desde que se está abordando a través de políticas públicas un problema público, ya reviste, ya se infiere de que significa un problema y una preocupación para las autoridades de ese momento. ¿Hasta acá alguna pregunta o está claro para seguir avanzando? ¿Todo bien? ¿O hay alguna pregunta? ¿Me ayudan en el chat respondiéndome, por favor? Todo bien, gracias, Jaycee. Ya, perfecto. Seguimos. Ahora, respecto a las políticas públicas, esta estructura que les estoy brindando ahorita en clase, que ustedes lo ven en pantalla, no es la única forma de distribuir, de categorizar, de agrupar los tipos de políticas públicas. Existen otras tipologías. La tipología va a depender mucho de un contexto, ¿no? De un autor. No quiere decir que una tipología sea mejor que otra, simplemente que hay unas que tienen más reconocimiento y más aceptación cuando estudiamos un tema. En este caso, en el caso de las políticas públicas, esta tipología, que no es la única, es la usualmente más explicada y más aceptada. La tipología, querida Jessica, la tipología, como su mismo nombre lo dice, es la forma en cómo segregamos o agrupamos un ítem. Es decir, las políticas públicas, que ya entendemos el concepto, pueden ser de diverso tipo. En este caso pueden ser de 4 tipos: políticas regulatorias, distributivas, redistributivas y políticas constituyentes. Cada tipo de política pública tiene una característica, tiene una definición. Entonces, de esa forma,
las vamos a poder identificar mejor, ¿no? Básicamente la tipología es la forma de agrupar los tipos de políticas públicas. ¿Se entendió? Gracias. Entonces, en esta estructura tenemos 4 tipos de políticas públicas. Las políticas públicas regulatorias, y la voy a definir con ejemplos porque así en mi opinión, tiene un poco más, se entiende un poco más, ¿no? Las políticas públicas regulatorias, lo que buscan o el objetivo al que apuntan es regular la conducta del ser humano. Como sabemos, nosotros vivimos en un estado, en una organización política y social, y estamos bajo ciertas reglas de conducta, ¿no? Ciertas reglas sociales, ¿no? Entonces, las políticas públicas regulatorias tienen como objetivo regular, sancionar las conductas de las personas, ¿no? El tipo de política pública regulatoria que se presta más para el ejemplo son aquellas, por ejemplo, que han sido en su momento implementadas para regular el tránsito, ¿no? Para regular la conducta de los peatones, ¿no? Para imponer sanciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno como conductor o uno como peatón tiene conductas que son promovidas y conductas que son sancionadas. Por ejemplo, el límite de velocidad, por ejemplo, no lo sé, en el caso del conductor, manejar en estado de ebriedad, en el caso del peatón, cruzar de forma imprudente, no respetar el semáforo, manejar sin licencia de conducir. Entonces, todas esas acciones que están vinculadas a la conducta de las personas y que el Estado lo regula, se llaman políticas públicas regulatorias, ¿ok? Ahora, en el segundo caso, las políticas públicas distributivas, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, lo que van a hacer es distribuir un recurso, ¿no? Distribuir un recurso. Por ejemplo, en el caso de los programas sociales, ¿no? ¿Existen muchos programas sociales? Sí, existen muchos programas sociales. Cada programa social atiende a un grupo vulnerable, por ejemplo, Pensión 65 atiende a las personas en vulnerabilidad, en pobreza o en extrema pobreza, que se encuentran ya en una etapa de su vida que conocemos de jubilación o de descanso, ¿no? Existe un programa social que se llama Caliwarma, que ha sido conceptualizado con el objetivo de mejorar la nutrición y el desempeño educativo de los niños, ¿no? Por ejemplo, el programa Juntos, ¿no? Tú, Jessica, ¿conoces qué es el programa Juntos? ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Tienes de repente algún familiar, amigo, conocido? A ver, cuéntanos en el chat, si quieres. Ya, en provincia, ¿a quién beneficia ese programa? ¿A qué grupo de personas? Ya, a tu suegra. ¿Qué edad tiene tu suegra? Correcto, a adultos mayores, ya. Ya, correcto. Entonces, sí, es cierto, el programa Juntos le brinda una subvención económica, me parece que es trimestral o bimestral, a ciertos grupos vulnerables que tienen la condición de pobreza y de bimestral, ¿no? A grupos vulnerables que tienen la condición socioeconómica de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Para tú tener como, digamos, para acceder como beneficiario de ese programa, tienes que postular, tu hogar tiene que ser calificado como hogar extremo pobre, ¿no? Y ya saben que eso se hace a través del sistema de focalización de hogares. Ya, pero ese es otro tema, ¿no? A lo que íbamos es de que las políticas públicas distributivas justamente es eso, están conceptualizadas como aquellas que regulan el ingreso, que regulan un recurso económico, ¿no? Hacia
ciertas zonas, hacia ciertos grupos, hacia ciertas actividades. En el caso de las políticas públicas redistributivas, ahí podemos mencionar, por ejemplo, a las regulaciones que en su momento y en ciertas características realiza la SUNAT, ¿no? Por ejemplo, la UIT cada año suele, bueno, siempre suele aumentar, ¿no? Pero a lo que yo voy es de que cada año se actualiza el valor de la unidad impositiva tributaria, ¿no? Entonces, esa unidad impositiva tributaria es un valor que regula muchos derechos, muchos ámbitos en el sector público, pero el valor de la OIT es regulada por una institución pública, ¿no? Y cada año se suele actualizar el valor durante los primeros días de cada año, ¿no? Siempre va a haber un cambio año a año del valor de la unidad impositiva tributaria, considerando la inflación, ¿no? Considerando el valor del PBI, entre otras características, ¿no? Entonces, esos cambios, por ejemplo, que están vinculados a la distribución de los ingresos, a los impuestos, al cambio de valores como la OIT, etcétera, son considerados como políticas públicas redistributivas, ¿no? Y las constituyentes, queridos alumnos, son aquellas políticas públicas que se implementan cuando se reforma un problema público, cuando se enfrenta o cuando se norma, se cambia la forma en cómo se estructura, un aparato público, una institución, o cuando se regula un tema que nunca antes se había regulado. Por ejemplo, el COVID tiene un antecedente de políticas públicas anteriores, o las políticas públicas que se dieron enfrentaron un problema completamente nuevo y desconocido para las personas. O ya nos había dado una pandemia COVID en el pasado como para tener un antecedente, o fue un problema completamente nuevo y diferente que nunca antes se había regulado. Correcto, fue un problema completamente nuevo para todo el mundo, ¿verdad? Si bien es cierto, el mundo ya había sufrido pandemias, pero eso había sido correcto. Ha sufrido la peste negra y muchas pandemias, pero de hace 70, 80, 90 años, ¿no? Entonces, como tal, la pandemia del COVID fue un hecho innovador y fue un problema público, el primero en su especie con ese detalle, ¿no? Entonces, las políticas públicas que se dieron en ese contexto fueron políticas públicas constituyentes porque regularon un problema público que antes no había sido regulado. Otro ejemplo de política constituyente en el caso en que reforme la forma en cómo se estructura el Estado o cómo se estructura una institución. Ahorita te doy el pase, José, permíteme terminar la idea. Cuando se promulgó la Ley de Bases de Descentralización, se reestructuró la forma en cómo se organizaba el Estado, ¿o no? ¿Fue una reestructuración profunda o simplemente fue una norma más? ¿Qué piensan ustedes? Cuando se promulgó en su momento la Ley de Bases de Descentralización. ¿Qué opinan en el chat? Para cerrar la idea y darle paso a nuestro alumno José, que quiere levantar la mano, o que está levantando la mano para opinar. Antes de la Ley de Bases de Descentralización, ¿cómo se manejaban las instituciones públicas? ¿Qué papel cumplían las regiones en nuestro país? Porque siempre nos hemos quejado de que en nuestro país hay mucha centralización, ¿no? De que el centro de la organización del Estado, que por ejemplo la capital tiene mucho más desarrollo económico, desarrollo urbano que las regiones al interior del país, ¿no? Que el presupuesto que se le asigna a la capital, a pesar de que tiene más habitantes, es marcadamente diferente con el resto del país, ¿no? Entonces, cuando se promulga la Ley de Bases de Descentralización,
se cambie la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque se establece como una obligación de centralizar políticamente y económicamente los recursos de todos los peruanos. Y, por ejemplo, anteriormente, solamente el gobierno central, a través de sus ministerios, tenía la facultad para ejecutar obras públicas, ¿no? Los gobiernos regionales como tal no existían, ¿no? Entonces, a partir de esa norma se reestructura la forma en cómo funcionaba nuestro Estado, ¿no? Y se implementa esta política de descentralizar los recursos económicos y también las facultades políticas, las facultades sociales, para que las regiones tengan más autonomía y por ende tengan más desarrollo. Entonces, ¿se entendió cuáles son los ejemplos de las políticas públicas constituyentes? ¿Se entendió? ¿Me confirman en el chat o quiere que precise algo más antes de darle pase a su compañero José? ¿Sí? Gracias, Mariana. ¿Alguien más? Sí, se entendió, señorita. Gracias. Jessica, has hecho una pregunta interesante, ¿no? Nosotros, a ver, ustedes saben que la Constitución que tenemos, ¿en qué año se aprobó? ¿De qué año es nuestra Constitución? 93. Correcto, del 93. ¿Y la anterior a esa, de qué año era? 79. 79, correcto. Entonces, existen modificación, en ese momento se reformó la Constitución de forma total, ¿no? Se promulgó una nueva Constitución. En el caso, por ejemplo, del año 1993. Pero posterior al año 93 hasta la fecha, también hemos tenido reformas constitucionales, pero puntuales, ¿no? En el año 93 se reformó toda la Constitución y del año 93 hasta la fecha han habido reformas parciales, reformas puntuales de algunos aspectos de la Constitución. Por ejemplo, Yair, discúlpame si no pronuncio bien tu nombre, nos está preguntando sobre qué es la bicameralidad. Y yo voy a anexar tu respuesta o la respuesta a esa pregunta con un ejemplo de una reforma constitucional parcial. Una reforma constitucional parcial, por ejemplo, es la que se aprobó hace unos meses en el Congreso de la República, ¿no? Básicamente, en nuestro país actualmente tenemos un Congreso unicameral. ¿Y por qué se llama unicameral? Porque tenemos una sola Cámara, ¿no? Una sola Cámara que tiene a 130 congresistas que son elegidos por todo el Perú, ¿no? De acuerdo a sus regiones, a sus circunscripciones, son elegidos esos 130 congresistas. ¿Por cuántos años? ¿Quién me escribe? ¿Por cuántos años eligen a los congresistas? Correcto, por 5 años, ¿ya? Pero hace algunos meses el Congreso ha aprobado un proyecto que ahora es ley de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la forma del Congreso o la modalidad de representación del Congreso, ¿en dónde está regulado? ¿En dónde está normado? En la Constitución. Entonces, para yo cambiar de modalidad, tengo que cambiar la Constitución o por lo menos esa parte de la Constitución para yo modificar la forma o modificar la organización del Congreso. Entonces, ese proyecto en su momento era un proyecto de ley, se aprobó, se promulgó y se estableció que el Congreso ya no va a tener una sola cámara, sino van a tener 2 cámaras y que ya no se van a llamar congresistas, sino van a haber 2 tipos de legisladores, senadores y diputados. De repente para explicarlo me tomaría unos minutos más, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la unicameralidad y la bicameralidad no son más que formas de distribución, formas de organización del Congreso de la República, ¿no? Que como sabemos es el órgano, es uno de los poderes del Estado en donde participan
o representan personas que han sido elegidas democráticamente por el pueblo para legislar, para representar a los peruanos, ¿no? En este caso, Jair, para terminar de responder tu pregunta, esta reforma constitucional parcial que se realizó para modificar la organización del Congreso a través de la bicameralidad, sí, en mi opinión, podría ser calificada como una política constituyente, porque está cambiando la forma de organización de un poder del Estado, que es un poder legislativo. La otra pregunta es si el cambio de constitución del 93 puede ser calificado como una política pública constituyente. Por supuesto que sí, aún con muchísima más razón, ¿no? ¿Por qué? Porque los alcances de esa nueva norma máxima como la Constitución cambió la forma en cómo se estructuraba el Estado en varias de sus organizaciones o en varios de sus extremos, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos más? No, ya no tenemos ninguna pregunta. José, ¿querías hacer alguna pregunta? Perdón que te haya postergado un poco. Hola. No, ya lo tengo claro, más o menos. Ah, ya. Dale, gracias. Se me fue la idea hace un ratito. Ya. Ya. Ya, Jair, no te preocupes, para eso estamos. Jessica, lo que pasa es de que no podríamos hacer una comparación porque no estamos hablando de documentos de igual relevancia entre una constitución y un estatuto, ¿no? Un estatuto es una norma que reglamenta organizaciones como asociaciones, como ONGs, que son organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces, como empresas, ¿no? Entonces, no podríamos colocarlas en ese nivel. ¿Por qué? Porque la Constitución organiza el Estado y lo estructura, pero el estatuto es un documento de organización, pero para otro tipo de entidades que no son públicas, ¿no? Asociaciones, ONGs, empresas, etcétera, ¿no? Y como ya le hemos dicho, las políticas públicas siempre tienen que provenir de las autoridades gubernamentales. Seguimos para que no nos gane el tiempo. Vamos al tema central del día de hoy. Las políticas públicas, estimados alumnos, desde que se abordan como un problema hasta que se implementan, tienen un ciclo, ¿no? Tienen digamos, un circuito, si lo queremos llamar así, en el que podemos identificar cuáles van a ser los pasos, cuáles van a ser las etapas a través del cual se hace frente a un problema hasta que llegamos a implementar la política pública. No se hace de un día para otro, no se hace porque se levantó el gobernante, lo pensó y lo implementó. No funciona así. Tiene un procedimiento y tiene sus etapas, ¿ya? Y que las vamos a repasar el día de hoy. Entonces, un ratito. Las políticas públicas tienen un ciclo, ¿no? Ese ciclo está compuesto por 5 etapas. La primera etapa, que es en mi opinión una de las menos complejas, si lo queremos llamar así, es la identificación y la definición del problema. En esta etapa lo que tenemos que hacer, alumnos, es identificar un problema público de relevancia que afecte a un grupo considerable de personas dentro de la sociedad, que necesite una atención urgente. De repente acá podemos utilizar a los medios de comunicación, ¿no? Porque ustedes saben que los medios nos ayudan a visibilizar problemas, a visibilizar, por ejemplo, en el caso de lo que está ahorita en contexto, ¿no? Los incendios forestales, ¿no? Los incendios forestales. ¿Los incendios forestales son un problema público o no? Sí. Correcto, son un problema público porque pone en riesgo la vida, la integridad de personas, de animales y de un medio biológico, como por ejemplo la Amazonía,
También tiene un impacto económico porque afecta hectáreas de cultivos, ¿cierto? Cuando el incendio forestal avanza, puede arrasar con cultivos. En el caso de la Amazonía están siendo los más afectados el café, el cacao, entre otros. Pero a lo que queremos llegar es que los incendios forestales son un problema público, que ya están, que tienen sus políticas públicas, sí, correcto, pero para fines de este ejercicio vamos a pensar que los incendios forestales recién lo estamos identificando como un problema, ¿ya? Vamos a pensar que es la primera vez que aparece. Entonces, ¿hemos identificado que existe el problema? Sí, que es un problema catalogado como público también. Y el gobierno toma acción sobre ese problema. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, una vez que hemos identificado, que lo hemos caracterizado, en una segunda etapa, ¿qué necesitamos? Necesitamos pensar, hacer una lluvia de ideas, intercambiar opiniones sobre de qué forma, cuáles son las alternativas para enfrentar ese problema público, ¿no? Para eso, ¿qué hacemos? Convocamos a mesas de trabajo, hacemos reuniones institucionales, pedimos opiniones técnicas, ¿no? También incluimos a la población y vamos a campo, analizamos cuáles son los factores de riesgos, cuál es la población más vulnerable, cuáles son las causas, porque recuerden que muchos de los incendios forestales son provocados por las personas, ¿no? Son provocados por desconocimiento, son provocados a veces por disputas, por intereses, etc. Entonces, mejor dicho, tenemos que analizar el problema público desde sus diferentes dimensiones, analizar sus causas, sus consecuencias, los factores de riesgos, para proponer y poner en discusión diferentes alternativas de solución para enfrentar ese problema. A ver, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, si ustedes fueran gobernantes, denme ideas en el chat. ¿Cuáles son alternativas de solución? ¿De qué forma afrontarían el problema? Y ahí también hay un problema ahí de crimen organizado, hay un problema de trata de animales, de tráfico ilegal de madera. Hay muchas variables que tenemos que analizar, pero sí existen los casos. Jessica, correcto, el diálogo o los grupos de trabajo nos van a ayudar a intercambiar alternativas, pero la pregunta que yo les hago es, ¿qué alternativas podríamos dar para solucionar el problema? Si ustedes fueran gobierno, ¿qué harían? Ya, correcto, por ejemplo, a través del ministerio correspondiente, reglamentaríamos a través de un documento oficial de carácter obligatorio las regulaciones respecto, por ejemplo, a la condena en la vía penal por una modificación del Código Penal, por ejemplo, para hacer más drásticas las sanciones contra las personas que se hallen responsables por los incendios forestales. Por ejemplo, es una buena política pública, ¿no? ¿Qué otra idea? ¿De qué otra forma podríamos enfrentar como gobierno los incendios forestales? Otra idea, Mariana ha dado una excelente idea, alumnos. Otra idea, hagamos el ejercicio porque esa es la única manera de comprender bien el ciclo de políticas públicas. Jessica ha dado otra interesante idea y dice prevenir las causas. Bueno, habría que hacerse un árbol de problemas para identificar cuáles son las principales causas, pero yo les digo les lanzo una idea sin detallarla mucho y ustedes la pueden detallar más, ¿no? Lo que tiene el gobierno a su disposición también son recursos económicos, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes, por ejemplo, en este momento las regiones más afectadas, si mal no recuerdo, es Amazonas, creo que Cajamarca también? Entonces, hoy día, ¿qué han hecho, por ejemplo? Declarar estado de emergencia, ¿Se acuerdan que yo les comenté la otra vez para qué nos servía el estado de emergencia?
para poder agilizar procedimientos o modificar partidas para destinar presupuesto para atender ese problema. Entonces, por ejemplo, la declaratoria de emergencia es una política pública. ¿Por qué? Porque son acciones del gobierno para enfrentar el problema, ¿no? Yair ha dado otra idea y dice, profesora, licenciada, también podemos implementar políticas distributivas, porque, por ejemplo, podría crearse un bono en el que se empadronen a las familias o a los agricultores afectados y se les brinde una suerte de compensación, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, al perder sus hectáreas, están dejando de percibir un ingreso y de repente ellos viven de la agricultura, viven de la producción de su cosecha, de sus áreas de cultivo, y los estamos dejando en el abandono y en el desamparo económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yair nos ha dado una excelente idea de implementar una política pública regulatoria, ¿no? De, por ejemplo, crear un bono para los afectados por los incendios forestales, ¿no? Mariana dice, incentivos para municipalidades con mayores plantaciones de árboles en las zonas afectadas. Ese podría ser, Mariana, también una excelente política pública, ¿no? Porque podríamos crear, así como existen bonos ustedes han escuchado del programa que se llama Programas de Incentivo Municipal, que es un programa que promueve el Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se premia económicamente a las municipalidades que cumplen con una serie de programas presupuestales, o sea, programa contra la anemia, entre otros, cuando cuando la municipalidad cumple con ciertos indicadores que indica ese programa concursable, el MES le otorga una bonificación económica, ¿no? Entonces, también podría plantearse, como lo dice Mariana, un programa de incentivos municipales en el que se premie económicamente a las municipalidades, por ejemplo, en el componente de reforestación, ¿no? O en el componente de preservación del medio ambiente. Entonces, como ustedes lo han ido comentando, y yo también he dado algunas ideas, en esta segunda etapa de formulación de alternativas, lo que hacemos es discutir, intercambiar ideas, intercambiar opiniones, intercambiar pareceres. Y lo que estamos haciendo nosotros a nivel, digamos, ciudadano o a nivel micro, el Estado lo hace a nivel macro, ¿no? Convoca a los jefes de las instituciones, convoca al jefe de INDECI, convoca a los gobernadores regionales, convoca a los representantes de las comunidades afectadas por los incendios forestales, convoca a diversos sectores que estén involucrados y que hagan esta formulación de alternativas. Ahora, una vez que hemos discutido, que hemos intercambiado pareceres respecto a las alternativas, la pregunta es, ¿el Estado tendrá presupuesto para financiar todas las posibles políticas públicas o va a tener que priorizar? Dependiendo de la capacidad del presupuesto que tenga a su disposición. ¿Pueden hacer todas o el Estado tiene que priorizar? Correcto, Yair. Se tiene que priorizar porque nosotros, por ejemplo, ahorita acabamos de dar 5 ideas buenas, ¿no? Pero cada política pública necesita un financiamiento y el Estado no tiene recursos ilimitados, ¿no? Entonces, lo que corresponde en la tercera etapa, ¿qué va a hacer? Adoptar una o más alternativas de acuerdo a la capacidad económica, logística, humana del Estado para poder implementarlo, ¿no? Una vez que hemos determinado, que hemos escogido una o más alternativas, lo que corresponde ya va a ser implementarlo, que esta, en mi opinión, la cuarta etapa es la etapa más complicada, más compleja, ¿no? Porque en la teoría y el papel aguanta todo, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de que se implementa una política distributiva en favor de los afectados. Se crea un padrón, el padrón lo crean las municipalidades
Y nunca falta los que nunca fueron afectados y aparecen en el padrón. ¿Sí o no? Nunca falta los que tienen casa de 3 pisos, los que reciben un ingreso económico importante y nunca jamás han sido afectados por el incendio forestal. Entonces, les pregunto yo, la corrupción, ¿no? Lo que reciben en la corrupción. Esas filtraciones que podamos identificar que están afectando los recursos públicos, va a ser algo que identifiquemos en el proceso de implementación, ¿no? Entonces, implementar una política pública es la tarea más difícil. ¿Por qué? Primero, porque el Estado siempre tiene recursos humanos limitados, recursos logísticos limitados. Entonces, como todo tiene limitado, su alcance suele ser bastante limitado, ¿no? Otra cosa, los temas de corrupción, los temas de otra índole que puedan afectar la implementación de la política pública, ¿no? Y como quinto paso viene una parte bastante importante y sin la cual todo el ciclo pierde utilidad, que es la evaluación de los resultados obtenidos. La pregunta es, vamos a pensar que nosotros escogimos la política pública de generar un bono para los afectados. Nosotros lo implementamos y hasta ahí queda el tema, o tenemos la obligatoriedad de evaluar si, por ejemplo, este bono que se le iba a dar a 10,000 personas, ¿a cuántas personas llegó de forma efectiva? ¿Cuántas filtraciones hubieron? ¿Cuál ha sido la apreciación de los afectados respecto al bono? ¿En qué ha sido gastado? ¿No? Entonces, esa evaluación requiere un trabajo de campo, un trabajo de gabinete, el que también requiere un presupuesto. Y la pregunta es, ¿para qué nos va a servir evaluar los alcances del implementado? ¿Para qué es importante evaluar? Estimados alumnos, ¿para qué es importante que evaluemos los resultados? ¿Qué nos va a permitir eso? ¿Corregir errores? ¿Ajustar los alcances? Correcto, Yair, correcto, Mariana, ¿no? Este enfoque de gestión por resultados, ¿qué nos quiere decir? Si realmente la política pública generó un valor al ciudadano, modificó, enfrentó efectivamente el problema, si verdaderamente llegó a generarle mejores condiciones de vida al ciudadano. Para saber si la política pública funcionó y en qué medida funcionó, tenemos que evaluarlo, porque esa evaluación nos va a permitir corregir errores, nos va a permitir modificar algunos alcances que de repente no están funcionando bien, ¿no? Nos va a permitir coordinar con otras instituciones, coordinar con la institución que está a cargo de la implementación. Y es demasiado, yo creo que esta quinta etapa es de especial relevancia para garantizar el éxito de las políticas públicas. Hasta acá, ¿se entendió? ¿Se entendió cuál es el ciclo, cómo funciona? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Gracias. A ver, nos quedan unos últimos minutos antes de pasar al Kahoot y vamos a ir a... Ya analizamos varios casos. Ya. Vamos a ir a repasar un sistema administrativo que es muy importante que ustedes conozcan. ¿Se acuerdan cómo se llama el sistema administrativo que estudiamos ayer? Perdón, el lunes. Primer lugar, ¿cuántos sistemas administrativos existen en el Perú? ¿Cuántos? 11, Ladio, correcto. Nosotros estudiamos rápidamente cuáles eran los 11 y los pusimos en la pantalla, ¿se acuerdan? Ya. La pregunta es, ¿cómo se llama el sistema administrativo que estudiamos el lunes? Lo tengo aquí escrito, pero voy a esperar que alguno de ustedes me lo envíe. ¿Cómo se llama? Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿cierto? Ese fue uno de los 11 sistemas nacionales que estudiamos a grandes rasgos. Hoy nos toca estudiar un segundo sistema administrativo que se llama Sistema Nacional
de planeamiento estratégico, ¿ya? Este sistema nacional es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado. Entonces, ¿qué comprende el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Comprende el conjunto de órganos, de subsistemas, de normas, de procedimientos, cuya finalidad es planear estratégicamente las acciones del Estado para promover el desarrollo en nuestro país. Yo les comento que este sistema nace a partir de una falencia que va descubriendo el Estado en un momento determinado en el que se da cuenta que sus actividades, que sus políticas públicas no están siendo correctamente planificadas, ¿no? ¿Qué significa planificar? Significa programarlo con antelación, estudiar el problema público con antelación, prever los recursos, prever el recurso humano, programarlo en el futuro, analizar los escenarios futuros, tener mapeados los imprevistos. Eso significa planificar. Y en el Estado peruano pasaba mucho, antes de que exista este sistema, que las acciones y las políticas públicas de nuestro país no estaban planificadas estratégicamente, no estaban pensadas bajo este sistema. ¿Y qué ocasionaba que no estén planificados estratégicamente, que se generen inversiones que no tengan un resultado en la población, que se despilfarren recursos, que se ejecuten políticas públicas que no tienen un beneficio directo para el ciudadano? En razón a esos problemas nace la necesidad de incorporar el planeamiento estratégico como un sistema administrativo. Sí, José, dime. ¿Cuál es la base del planeamiento estratégico? ¿Y en qué ley lo basamos? Ahorita lo voy a explicar, El planeamiento estratégico como sistema, ya lo hemos mencionado, que está formado por un conjunto de órganos, subsistemas y relaciones funcionales. Entonces, es importante que recordemos que todo sistema administrativo tiene un órgano rector. ¿Qué es un órgano rector? Es una institución que ha sido determinada o que ha sido encargada de liderar este sistema administrativo. Entonces, por cada sistema hay un órgano rector. Eso va a pasar en los 11 sistemas administrativos del Estado. En el caso del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, tenemos un órgano rector que ya ustedes lo conocen, de repente algunos, que se llama el CEPLAN. Ese es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Ahora, vamos a describir las funciones rápidamente del CEPLAN para darle respuesta a la pregunta de el compañero del alumno José. Antes que se nos acabe la hora, porque ya estamos terminando. Entonces, el órgano rector del sistema, que se llama CEPLAN, tiene como función promover el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, orienta las iniciativas del sector público, del sector privado, coordina con el Consejo de Seguridad Nacional, asesora a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales en la formulación de las políticas y los planes estratégicos de desarrollo, informa al presidente, al Consejo de Ministros sobre la situación económica social en relación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, su compañero nos preguntaba, licenciada, correcto, existe un sistema administrativo, existe un órgano rector de planeamiento estratégico, pero ¿en qué se basa? ¿Cuál es el documento en donde podemos encontrar los principios, las bases, los alcances, las directrices del planeamiento estratégico en nuestro país? Y existe un documento base, ¿no?, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Si ustedes lo pueden revisar con más detalle terminada esta clase, porque ahora solamente estamos haciendo nociones generales, van a poder encontrar todo lo que ha mencionado su compañero y que requieren de un análisis mayor. Pero yo ahorita les estoy dando la idea, ¿no? La idea es
que toda acción y política pública que implemente el Estado tiene que estar planificada estratégicamente. Y por supuesto que esa planificación tiene sus ejes, tiene sus principios, tiene sus directrices, todo eso está regulado y es transversal a todas las instituciones del Estado. Es obligatorio, no es opcional. ¿Ya? Ahora, para cerrar el tema y darle respuesta a la primera pregunta que hizo José, creo al principio de la clase, que existe un poco de confusión o de repente no tenemos claro cuál es la diferencia entre las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Y para eso yo primero tengo que hacer una diferencia entre lo que es Estado y lo que es gobierno, ¿cierto? En la clase pasada ya estudiamos que el Estado es la organización política y social de la sociedad. Y el gobierno es o está representado por un grupo de funcionarios que llegan al poder mediante elecciones democráticas y que durante un periodo de tiempo, que generalmente según la Constitución es de 5 años, asumen la dirección del país. ¿Los gobiernos son transitorios? Sí. ¿Los gobernantes son transitorios? También. Las políticas de gobierno, las políticas que implementa ese gobierno, porque cada gobierno que ingresa a nuestro país, cada vez que hay un cambio de mandato, ese gobierno está en la obligación de aprobar a través del Consejo de Ministros su política nacional de gobierno. Esa política nacional de gobierno se publica en el portal institucional dentro de, me parece que el primer trimestre del inicio de su mandato, ¿correcto? Cada vez que ingresa un nuevo gobierno por el cambio de mandato, está en la obligación de publicar esas políticas de gobierno. En cambio, el Estado, ¿es transitorio? No, es permanente. Tiene como característica principal la permanencia porque todos formamos parte del Estado, ¿correcto? Los gobernantes lo administran, pero de una forma transitoria y momentánea. Y cada gobierno está en la potestad de determinar cuáles son sus políticas de gobierno. Por ejemplo, creo que tengo acá las políticas de gobierno creo que el gobierno bien cuestionado por acá, pero vamos a hacer un ejemplo bien rápido, ¿ya? Lo voy a buscar ahorita para que ustedes tengan tengan la noción completa. Ya, vamos a poner políticas de Estado, políticas de gobierno, Castillo, ¿no? Pedro Castillo. Cuando el señor Pedro Castillo, sí ve mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman si lo ve? Hola. Sí se ve, señorita. Ya está cargando, pero por ejemplo, pues sí poniendo un ejemplo, ¿ah? Cuando el gobierno del presidente Castillo asumió el poder, dentro de los primeros meses publicó en un documento oficial sus políticas de gobierno. Publicó 10 ejes como política de gobierno, porque en ese contexto pues estábamos cumpliendo 200 años de independencia, ¿no? A ver, por aquí estaban los 10 ejes del gobierno, ¿no? Salud, servicio, aquí está, por ejemplo, primer eje, generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria, ¿no? Segundo eje, reactivación económica y de actividades productivas, ¿no? Tercer eje, impulso de la ciencia, tecnología e innovación. Pero lo que yo quiero darles a entender es que esas políticas de gobierno que son oficializadas por el gobierno de turno son determinadas por ese Consejo de Ministros para un periodo de tiempo particular, para un espacio de gobierno particular, que cada gobierno modifica cuando hay cambios de mandato, pero las políticas de Estado no son transitorias ni periódicas, sino nacen de un órgano que se consideró, que se denominó en su momento una asamblea
en el que se convocaron a partidos políticos, se convocaron a instituciones públicas, se convocó a la iglesia, se convocó a la sociedad civil y se generó un foro de acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional publicó un documento que también lo podemos revisar ahorita, en el que se establecen cuáles van a ser las políticas de Estado. Pero las políticas de Estado no son transitorias ni dependen de un gobierno. Las políticas de Estado que nacen de este acuerdo nacional son permanentes en el tiempo. Desde que se promulgaron, se han agregado 2 o 3 más, pero en general se mantienen, ¿no? No importa si mañana cambia de gobierno, si mañana la presidenta ya no está, viene otro gobernante. Esas políticas de Estado, que son 35, se mantienen en el tiempo porque es la visión que tienen todos los miembros de la sociedad sobre cómo quieren que se implementen las políticas públicas a lo largo de los años, ¿no? Con visión a futuro. ¿Se entendió esa diferencia? Son 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional y ustedes lo pueden revisar. Sí, ¿verdad? Ya. Ahora nos vamos a la evaluación. Ahorita, antes que nos gane la hora, les voy a enviar el Kahoot, ahorita el link. Espero que haya sido de utilidad, que me haya dejado entender, alumnos, y no olviden que si tienen alguna precisión o alguna pregunta, como siempre yo estoy para poder ayudarlos. Ahorita les voy a pasar, no se vayan. Ay, presentar en vivo es este, perdón, me equivoqué. Ahorita, no sé si algunos alumnos que participaron la otra vez también estuvieron en el Kahoot de ese día, pero en cada sesión para los nuevos, al finalizar tenemos un Kahoot, que es un cuestionario virtual, ¿no? En el que vamos repasando lo aprendido. Ya, acá tengo el enlace, se lo estoy pasando. Ay, no, perdón, esta no era. Ya, perdón, este es. Y ahorita les voy a enviar el número, que es el PIN 23-243. Ya, ahí nos vemos. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir viendo quién se va conectando. JC, Emi, Nati, Yolanda, gracias. Acá los vamos a ver. Esperamos un minuto para empezar. Wilber. Eladio. Ya, vamos. Y los demás se pueden unir. Empezamos antes que nos gane el tiempo. Sí, en mi pantalla, ¿verdad? Evaluación 2. ¿Cuál no es una característica de las políticas públicas? ¿Se acuerdan que repasamos 4 características? ¿Cuál no es? Elijan la que no es. Vamos a ver quién va al podio hoy día. Correcto, la que no es la regulación del manejo de los recursos de los organismos públicos. Yo no sé por qué me han seleccionado integración y continuidad cuando dijimos y lo explicamos por qué sí era una característica de las políticas públicas. No se olviden. Ahora, de acuerdo a la tipología de las políticas públicas, las políticas constituyentes modifican la organización del Estado, ¿verdadero o falso? Lo explicamos. Vamos a ver si estuvieron atentos. Correcto, ¿verdad? Pero me dicen que no ven en la pantalla. ¿Me pueden confirmar otros alumnos si no lo ven? Porque yo sí veo que estoy que estoy compartiéndola. Sí se ve, señorita. Sí, ¿no? No sé No por se qué ven no las alternativas. Solamente se ven los colores, los cuadros.
Las más. Es que usualmente cuando ustedes juegan el Kahoot, les van a aparecer solamente los colores azul y rojo, pero las preguntas y las opciones las tienen que ver en la pantalla compartida. Pero vamos a hacer una cosa, yo cuando le doy lectura, le voy a dar lectura también a las opciones para que ustedes lo puedan ver, lo cual me parece raro. Elizabeth, coordinadora de ITEC, ¿tú puedes ver la pantalla compartida? ¿Aló? Hola. Ya, bueno, no está. Vamos a dejar de compartir. Sí se ve, ¿no? Qué raro, algunos alumnos sí lo ven. Voy a dejar de compartirlo otra vez, ¿ya? Para de repente atender nuevamente. Pero yo lo estoy viendo con completa normalidad y varios alumnos me confirman que sí se ve. Pero bueno, vamos a seguir y yo les voy a leer las preguntas y las respuestas, ¿ok? De repente, si están en su celular, ahí va a ser el problema, ¿no? Porque en el celular solamente puedes ver una pantalla y no se ve tan bien. Entonces, en la computadora siempre vamos a tener más facilidades para ver. Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados no constituye una fase en el ciclo de políticas públicas? La opción roja, identificación del problema. Opción azul, evaluación de los resultados obtenidos. Opción 3, implementación de la alternativa seleccionada. Opción verde, reconsideración de la alternativa seleccionada. ¿Cuál no es una fase en el ciclo de políticas públicas? Correcto. La reconsideración de la alternativa seleccionada no es una fase. Conjunto de órganos y subsistemas que coordinan el planeamiento estratégico. Uy, esa está regalada. ¿Cómo se llama? Opción roja, SINAPLAN. Opción azul, Política Nacional de Planeamiento Estratégico. Opción amarilla, CEPLAN. Opción verde, Visión al 2050. Yo lo dije, conjunto de órganos y subsistemas. ¿Cómo se llama? Correcto, el SINAPLAN, o también llamado Sistema Nacional de Planificación Estratégica. Pregunta, ¿el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el ente rector del sistema? Yo mencioné cómo se llama el ente rector del sistema. La pregunta ¿es el plan estratégico el ente rector? Opción azul verdadero, opción roja falso. Correcto. ¿Cómo se llama el ente rector del sistema? Se llama CEPLAN. Pregunta 6. Bueno, no es un eje temático a través de la cual se organizan las políticas de Estado. Ya, no llegamos a ver esta parte porque ya se nos fue el tiempo, pero acá lo vamos a ver. Ustedes están viendo ahorita la pantalla, hay 4 ejes a través del cual se distribuyen las políticas de Estado. El primero es democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad y Estado eficiente. Esta no la voy a contar porque no lo pudimos ver por el tiempo, ¿ya? Pero ya se los estoy mostrando ahorita en la pantalla y de repente lo podemos abordar en la próxima clase. Uy, de repente, esa pregunta, por ahí la sabe alguien. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible son 20 y fueron aprobados en el 2001? A ver, aquí están los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible que fueron promulgados por la ONU en el 2015 establecen una visión de desarrollo, correcto. Es falso, ¿no? Porque fueron aprobados en el 2015. Bueno, el marcador que queda, Jordano, Jair, Jaycee, Mariana y Emi. Felicidades a ustedes, alumnos. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo el día viernes. Espero que haya sido una lección para ustedes, que también fue una clase interesante para mí. Cuídense mucho y que descansen. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, licenciada, por la clase del día de hoy y la clase tan dinámica. Y bueno, estimados, antes de despedirnos, ya se están saliendo, no se salgan, por favor, vamos a hacer un Kahoot también. Bueno, es un
ITEC también les ofrece, aparte de la licenciada, un Kahoot de dinámica, la segunda clase y la quinta clase. A ver, para que puedan participar les voy a enviar el link. A los que participen, bueno, a los 3 primeros lugares se les va a dar 2 puntos adicionales a su examen. Así que les voy a enviar el link. Es un beneficio que se les da para que puedan tener puntos adicionales a su examen. Ya que la nota sale en el certificado. Entonces, para que puedan tramitar su certificado y tengan una nota no baja, se les da esta oportunidad. A ver, vamos a enviarles. Ya. ¿Pueden ingresar? Vamos a dar unos minutitos. Vamos a dar un minutito para que puedan ir ingresando y puedan... Listo, ahora vamos a jugar con los que están. A ver, ingresen todos para que se puedan ganar 2 puntos adicionales en su examen. Nosotros contamos con solamente un examen único para poder aprobar el curso. Listo, vamos a dar inicio. A ver si siguen conectando. Listo, vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Qué documento establece los objetivos, prioridades y acciones del gobierno en un periodo determinado? ¿El plan de desarrollo, el plan de negocio, el informe financiero o el acta de reunión? Muy bien. Acá están los puntajes. Jessica Briceño en primer lugar, Jay Cosme en segundo y Mariana va en tercero. A ver, seguimos para ver cómo queda la tabla. ¿Cuál es el principal objetivo de la transparencia en la gestión pública? Incrementar impuestos, reducir costos, aumentar la burocracia o fomentar la confianza ciudadana. Muy bien. Subió Wilber a primer lugar, Mariana segundo y Yair Cosme en tercero. A ver, seguimos con la tercera pregunta. ¿Qué término se refiere al proceso de implementación de políticas públicas en la gestión pública? Planeación, legislar, evaluación o ejecución. Bien. Bueno, Wilber sigue en primer lugar, Carlos segundo y Mariana en tercero. Nos vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es la herramienta que permite medir el rendimiento y el impacto de las políticas públicas? Recaudación, promoción, presupuesto o evaluación. Van respondiendo muy bien. Y Wilber sigue en primer lugar, Carlos pasa a segundo lugar y Mariana en tercer lugar. Y nos vamos con la última pregunta para ver los ganadores. ¿Cuál es el objetivo principal de la gestión pública? Incrementar los impuestos, aumentar las ganancias de empresas privadas, mejorar la eficiencia del sector público y el bienestar de la población o reducir la participación ciudadana. Voy a leer bien las respuestas. Listo.
Y vamos a ver, en tercer lugar tenemos a Mariana. Felicidades, Mariana. En segundo lugar a Carlos. Y en primer lugar tenemos a Wilber. Felicidades para los 3 ganadores. Se han ganado 2 puntos adicionales en su examen final. Me pueden hablar al WhatsApp, al número de WhatsApp Claudia Flores. No, ahí estoy en el mismo grupo, igual se lo voy a enviar por acá. Y me envían su DNI y sus nombres completos para poder anotarlos para sus 2 puntos adicionales. Bueno, muchas gracias, estimados, y nos vemos la próxima clase. Buenas noches.